Ya. Voy a grabar de nuevo la tutoría. Voy a borrar esto. Esto ya lo vamos a ver. Porque no se grabó bien. Lo estoy grabando ahora justamente después de que terminamos. Revisé el video y se vuelve a ver mal. No sé a qué se verá. Ahora le bajé la calidad a la grabación. Ojalá que no se vea tan mal. Pero bueno, aquí lo que voy a hacer, igual como no subí la tutoría 2 porque también se graba mal, voy a condensar lo que fue la tutoría 2 con la tutoría 3, tomando en cuenta la ventaja de que la tutoría 2 fue lo que le seguía a la tutoría 3 y de hecho al final fue lo mismo. Al final fue ver ejercicios de recursividad, solamente que vimos algunos diferentes y probamos otro método de hacerlo, ¿ya? Pero este video voy a tratar de condensar lo que vimos en las dos tutorías, y dejar más que los ejercicios hechos, el concepto hecho. Y al final la pequeña tarea que les dejé la voy a explicar. Ya. El primer ejercicio que vimos de recursividad era este, que se trata de contar orejas de conejo. Y lo que nos dice es que nos va a pasar un número entero. La función nos va a pasar un número entero que va a significar la cantidad de conejos que nosotros tenemos que contar. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es ver, o sea, fijarnos en cada conejo, porque cuando el conejo que estamos contando cae en un número impar, va a tener dos orejas. Y por el contrario, si es que el conejo que estamos contando cae en un número par, va a tener tres orejas. ¿Ya? Lo que tenemos que pensar es, tenemos, por así decirlo, una filita de conejos, ¿no es cierto? Nos pasan 5 conejos, por ejemplo, y lo que nos dicen es, ya de estos 5 conejos, el quinto tiene dos orejas, el cuarto, cae par, tiene tres orejas, el tercero, como cae impar, tiene dos orejas, y el primero, el segundo, como cae par, tiene tres orejas, y el primero, como cae impar, tiene dos orejas, ¿ya? Y eso es lo que hay que pensar. Al final hay que sacar la suma de todas las orejas de los conejos, ¿ya? Como habíamos partido al principio, era con el caso base de que nuestros conejos se queden en cero, ¿no es cierto? Nuestros conejos sean igual a cero. En ese caso retornábamos cero, ya, porque ya no queremos sumar nada más. Teníamos, ya empezando a hacer el código, ya de contar los conejos, de ir sumándolo, dijimos que, lo primero que sale es que si el conejo es impar, le vamos a sumar dos orejas a la cantidad de los conejos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para saber si un número es par o impar, nosotros tenemos que sacar el módulo respecto a 2. Esto significa que va a dividir ese número con 2 y lo que nos va a arrojar eso va a ser el resto de esa división. Si es que es igual a 0, es que el número es par. Pero nosotros vamos a seguir el ejercicio y vamos a poner primero los impares. Entonces, ¿cómo ponemos los impares? Si es que el módulo de 2, el módulo de conejo en 2 es 0, es par, entonces para decir que es impar le decimos que tiene que ser diferente a 0. ¿Ya? En ese caso, lo que retornamos va a ser la llamada nuevamente a la función bunnyEars2 y le vamos a dar el conejo y le vamos a restar 1. ¿Por qué? Porque ahora, ya que conté el conejo 5, por ejemplo, en el ejemplo que había puesto al principio, ahora voy a querer contar el conejo 4. Entonces está volviendo la función y contando el conejo 4. Ya, pero ¿en qué parte lo sumamos? ¿En qué parte sumamos la oreja? En esto mismo. Podemos sumarlo, le agregamos un más 2, porque si es impar le agregamos dos orejas. Ya, ¿y esto qué es lo que va a pasar? Después lo voy a explicar bien en el Paint, pero al final lo que les había explicado en la tutoría de hoy día era que la recursividad se iba dividiendo en problemas más pequeños y iba dejando como una pila de problemas. Todos los problemas al final, cuando hacíamos una llamada dentro de lo que retornaba o cuando hacemos una llamada recursiva, lo que va haciendo es guardando esa operación que quedó incógnita, la va guardando en una pila. Y al final, cuando ya me resulta un número concreto, un número entero o un número que exista, que ya no sea una incógnita, entonces va a ir resolviendo el problema hacia atrás, va a ir resolviendo el problema.
desde el último dato que me tiró hasta el primer dato que yo mandé. Y el primer dato que mandé va a ser lo que va a terminar retornando. ¿Ya? Entonces eso es importante saber para entender lo que es la recursividad. En ese caso nosotros le dijimos de que nos retornara esa llamada más el 2. Y eso se va a significar que esa incógnita va a depender, o más que depender, va a ser el resultado de la segunda vuelta. Y así sucesivamente. En la segunda vuelta quizás sea el resultado de la tercera vuelta y así, y así, y así. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que poner un else. Acá, ya, ahí está. Que va a retornar. Lo que va a retornar va a ser lo mismo acá. El número de conejos. O sea, va a volver a llamar la función. El número de conejos menos 1 porque le va a restar un conejo. Y en este caso, si es que era par, ¿no es cierto? Si es que no cae en el 0 ni tampoco cae en el impar, entonces va a caer en el par. Le va a sumar 3, ¿ya? Esto, si vemos, compila perfecto. Y vamos al Paint para ver cómo funciona esto. Ya, una explicación rapidita. Nosotros dijimos que tenemos la función que les vamos a poner f para no poner ese número grande, y a los conejos les vamos a poner n para tampoco tener datos tan grandes, o sea, variables tan grandes. Entonces nosotros dijimos, como así un poquito en pseudocódigo, entre comillas pseudocódigo, nosotros dijimos que si el número de conejos, o sea el n, es igual a 0, lo que nos iba a retornar era un 0, porque ya no nos interesaba seguir sumando. Después dijimos que si el número de conejos es impar, entonces lo que retornábamos era volver a llamar la función, pero con un conejo menos, n-1, y le sumábamos 2, porque los conejos impares le sumábamos 2 orejas. Y el último condicional es que si n es par, entonces nosotros le retornamos, le vamos a poner 2 puntos ahí, la función menos 1, la función con un conejo menos, y le sumamos 3, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver lo que pasa dentro del código, cómo es el proceso. Ya. ¿No me falta nada más por explicar? No falta nada más. El proceso es que en la primera vuelta, cuando nosotros, por ejemplo, hagamos con el caso que le mandamos un 2, que le mandamos dos conejos, ¿ya? Este n lo vamos a reemplazar por un 2. Entonces vamos a ir preguntando, ¿ese 2 es igual a 0? No, no es igual a 0. Entonces nos vamos a la siguiente condición. ¿Ese 2 es impar? No, tampoco es impar. Y nos vamos a la siguiente. ¿Ese 2 es par? Sí, es par. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Retornar una incógnita más 3, ¿cierto? Retornamos una incógnita más 3. Y ese va a ser el resultado de lo que vamos a terminar retornando, porque es la primera vuelta. Ya, pero esa incógnita está volviendo a llamar a la función, está volviendo a llamar se está llamando a la función a sí misma, pero esta vez lo está llamando con un conejo menos. Entonces, esta incógnita, lo que va a hacer, como dije antes, va a ser el resultado de la segunda vuelta, ¿ya? Entonces vámonos a la segunda vuelta. Aquí dice que mandó un n-1. Entonces si el n era 2, entonces mandó un 2 menos 1, y eso es 1. Entonces en vez de este 2, aquí mandó un 1, ¿ya? En la segunda vuelta lo que va a pasar, va a volver a preguntar si es que el 1 es igual a 0. ¿El 1 es igual a 0? No es igual a 0. ¿El 1 es impar? Sí, el 1 es impar. Ah, ya, perfecto. Entonces hago lo mismo. Una incógnita más 2. En este caso, la incógnita, como dijimos antes, la incógnita va a ser igual al resultado de la siguiente vuelta, o sea, de la vuelta 3. ¿Ya? Entonces va a devolver, si el n es un 1, va a ser un 1 menos un 1, y lo va a devolver con un 0. Esta vez lo que va a tener acá va a ser un 0.
hay un 0. Y va a preguntar, ¿el 0 es igual al 0? Sí, el 0 es igual al 0. Entonces, ¿qué retorno? 0. ¿Ya? Perfecto. En la tercera vuelta me retornó un 0. Este es un valor que ya no tiene ninguna incógnita, entonces ya puede ir hacia atrás. Ya puede ir resolviendo hacia atrás las incógnitas que hemos dejado acá. Entonces dijimos, retornó un 0. Ya, perfecto. Pero retornó un 0 para darle resultado a esta incógnita. Entonces lo que hacemos es reemplazar este 3 por un 0. Ya, fue resolviendo hacia atrás, perdón, no un 3, es un 0. 0 más 2 es igual a 2. Ah, perfecto. Tenemos el resultado de la 2. Este es el resultado de la 2, ¿cierto? Este es el resultado de la 3, que lo reemplazamos acá. Ah, perfecto, tenemos el resultado de la 2. Entonces podemos resolver esta incógnita de acá. Aquí hay un 2. 2 más 3 es 5. Ah, perfecto, al final, ¿qué retorno? Retorno un 5. Ya, porque esta fue la primera llamada que hicimos. Si se dan cuenta, cuando le pasamos un 2 a la función, lo que nos retorna es un 5. Ya. Eso es la recursividad en este caso. Al final, si se dieron cuenta, fue dejar una incógnita y ya veremos cómo lo resuelve, y cuando nos da un número concreto, ya, resolvemos para atrás. ¿Ya? Eso es. También vimos este código que es como para reforzar un poco lo que vimos antes. Bien sencillo, lo que dice es que nos pasan un arreglo, nos pasan un índice que siempre va a empezar en 0 y nosotros tenemos que contar cuántas veces se repite el 11. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de tener un índice? Usando recursividad obviamente, es que nosotros vamos a poder iterar entre comillas este índice, entre comillas, porque realmente estamos simplemente agrandando el número del índice y así poder recorrer el arreglo. ¿Ya? Es como ocupar un for, pero aquí no se ocupa un for, aquí se ocupa recursividad. Entonces definimos nuestro caso base, que va a ser cuando el index sea igual a nums.len. Ahí. En ese caso nos va a retornar 0. ¿Ya? ¿Por qué 0? Porque ya no nos interesa sumar nada, como en el caso anterior. ¿Por qué index es igual a nums.len? Porque nums.len representa al largo del arreglo o a la cantidad de números que contiene el arreglo. Entonces, cuando el index llega a ser igual a esa cantidad de números, ya no nos interesa seguir contando. Entonces nosotros podemos tirar un 0 y así que se vaya resolviendo el ejercicio para atrás. Ya, siempre tenemos que pensar eso. Luego tenemos un if. Un if que lo que nos va a decir va a ser que el número nums no está escribiendo acá, que el nums en el index, ¿no es cierto? Recordemos que el index tenemos que hacer que vaya iterando, entre comillas. Si es que el número en el index que yo estoy es igual a un 11, o sea que el dato es igual a un 11, entonces lo que va a hacer va a ser retornar la función array11 y lo que le vamos a dar es un nums. Le vamos a pasar el arreglo igual porque el arreglo no cambia, pero lo que sí va a cambiar va a ser el index. El index le vamos a sumar 1, ¿cierto? Porque queremos que el index aumente su valor para que se vaya a la siguiente posición dentro de nums. Y a esto, además, le vamos a sumar un 1, porque aquí lo que estamos diciendo es si es que encontró un 11. Y si encontró un 11, dijimos que le íbamos a sumar 1. Entonces recordemos cómo operan. Recordemos el modus operandi de la recursividad, que es la incógnita va a ser el resultado de la siguiente vuelta. Entonces si el resultado de la siguiente vuelta es un 0, me va a sumar un 0 con un 1.
y luego ese 1 va a ser el resultado de esa vuelta. Después si lo quieres sumar con un 0 o si lo quieres simplemente ir iterando y no hacer nada, perfecto. Y de hecho eso es lo que vamos a hacer. Ahora tenemos que hacer un caso que es si es que no encuentra ningún 11. O sea, tenemos que hacer un caso en el caso de que el número en el que está parado no sea un 11. Y en el caso que no sea un 11, no hace falta sumarlo con 0, sino simplemente avanzar con el arreglo. Simplemente avanzar nomás. Y ni siquiera sumarlo. Siempre me cuesta escribir else. Ya, ahora sí. Si no cae ninguno de estos casos, retórname la función array11, ¿no es cierto? Esto mismo. Si no, retórname esto y se acabó. No lo sumís con nada. Simplemente me lo vas a retornar. Me retornas el arreglo normal y el index me lo sumas. El index siempre tiene que ir sumando. ¿Por qué? Porque el index es lo que está recorriendo internamente el arreglo. Me preocupa si estoy grabando, Ya, eso es importante. Aquí no le tenemos que sumar nada porque no encontró ningún 11 y si no encuentra ningún 11 no se suma nada. Si lo verificamos, perfecto, está todo bien. Ya, ni un problema. Ahora nos vamos a ir al siguiente. Voy a borrar esto. Nos vamos a ir al siguiente ejercicio que era este de nodos. Es importante, yo les dije, porque vamos a ver árboles. La próxima vamos a ver árboles. También quiero ver merge sort, pero siento que es más importante que veamos árboles. Bueno, todo esto al final va a ser para... O sea, no para eso, pero sí el curso sigue una linealidad para que los contenidos... Para que se vean partes de contenido para entender lo otro. Y si no entendemos lo anterior, no vamos a entender lo otro y así. ¿Ya? ¿Por qué es importante nodos para árboles? Porque los árboles, si es que ya pasaron árboles, trabajan con nodos. Solamente que trabajan de una forma muy distinta a lo que podría ser una lista. Una lista es lineal. Un árbol binario, hay árboles que son con más hijos, pero un árbol binario tiene 2 hijos. Por lo tanto, lo que yo tengo es... en el caso de la lista es que yo tengo un nodo que apunta a un next y que puede apuntar a otro nodo. En el caso de un árbol es un poco diferente. Es un nodo que puede apuntar a una izquierda o puede apuntar a una derecha. ¿Ya? Entonces en este caso, en el caso de las listas, solamente puede apuntar a un número, que es un next, y en el caso de los árboles puede apuntar a una izquierda o puede apuntar a una derecha. Eso es más o menos, y para que vayan preparados, igual les dejé unos ejercicios de árboles para que hicieran, 2 en concreto, que son uno fácil, otro difícil. Pero vamos a ver nodo primero. Importante esto. Ya, yo los había hecho trabajar en pareja para ver cómo funcionaban, y parecía que funcionaron súper bien. Me dieron el caso base que hicieron excelente, la forma en que ustedes ocupaban variables auxiliares para poder hacer nuevamente una lista, bacán. Ahí realmente se pasaron. Ya como ven, el código ya lo habíamos hecho, ya se lo había explicado, porque esto lo estoy grabando, como les dije, después de que terminó la tutoría y me di cuenta que se había grabado mal nuevamente. Pero bueno, no se puede hacer nada ante eso. Yo les había dicho, bueno, como siempre hay que definir un caso base. Este ejercicio, que el caso base nosotros dijimos que era si es que la cabeza es igual a nulo o si es que la cabeza.next es igual a nulo, perdón, lo que nos retornaba era la cabeza. Ya, ¿y por qué pasaba esto? ¿Por qué les había explicado que pasaba esto? Era porque... de hecho se me olvidó explicar el ejercicio. Ya, el ejercicio consta en
nosotros tenemos una lista de nodos, o sea, una lista que está que nos pasan los nodos de esa lista, no nos pasa la lista. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que por cada pareja de nodos tenemos que dar las vueltas. Como sale acá, ¿cierto? Esta pareja la dimos vuelta, esta otra pareja también la dimos vuelta. Bien sencillo el ejercicio, pero ¿qué pasa? Claro, aquí nos muestra un ejemplo que es una lista par. Una lista que el número de los contenidos de esta lista son pares. O sea, el número de los nodos de esta lista, perdón, son pares. Pero ¿qué pasaría en el caso de que son impares? ¿Y cómo podemos saber cuándo van a ser pares y cuándo van a ser impares? Ya, eso es muy simple, eso lo hicimos en el caso base, que es, si es que la cabeza es igual a nulo, significa de que van a ser pares. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo, bueno, después van a ver en el código, en el caso de que yo esté pasando, yo lo que quiero pasar, la forma de trabajar este ejercicio, la forma de atacarlo es, yo ordeno un nodo y le paso la cabeza, le paso como cabeza el siguiente par de nodos. ¿Ya? En este caso, yo paso como cabeza un 1 y tengo un 2, los doy vuelta y ahora paso a la siguiente pareja. O sea, paso como cabeza el 3. ¿Ya? Entonces, cuando yo paso una cabeza que sea nula, significa que voy a estar pasando este de acá. Cuando yo termine de hacer el swap acá, voy a estar pasando este. Porque siempre una lista, siempre un nodo va a estar apuntando un nulo. No importa el largo que tenga la lista, siempre el último valor de la lista va a estar apuntando a un espacio nulo. Entonces va a decir, me pasó un dato nulo. Esto significa de que el largo de esta lista es par. ¿Ya? Porque yo le estoy pasando un número que no tiene ningún par. O sea, perdón, yo le estoy pasando un número que no existe. No que no tiene ningún par. Yo le estoy pasando un número que no existe. Eso significa que ya revisó todos los pares. En el caso de que la lista sea impar, es diferente. Ahí sí que sí va a estar apuntando un nulo. Imaginemos que acá hay un 5, ¿cierto? Un 4 que apunta un 5. Entonces cuando termine de dar vuelta a este y termine de dar vuelta a este, entonces se va a quedar en un 5. ¿Y cómo podemos verificar si ese 5 tiene o no tiene un número para hacerse el swap o un par para hacerse el swap? Preguntándole si el número en el que estamos parados, .next, o sea, el siguiente del número en el que estamos parados, es nulo. Si es que es nulo, significa que estamos frente a un número que no tiene pareja, por lo tanto, la lista es impar. ¿Ya? Y bueno, después de esa explicación, decimos que si es que pasan estos dos casos, nosotros lo que vamos a retornar va a ser la cabeza, que va a ser el nodo en el que estamos parados en ese momento, que va a ser null. En el caso de que sea par, va a ser nulo, y en el caso que sea impar, va a ser un número que simplemente no lo vamos a poder ordenar y simplemente lo vamos a tener que dejar ahí, sin ordenarlo. Ya. Ahora dijimos, o sea, lo siguiente que habíamos dicho que podíamos hacer era separar los nodos, ir separando los nodos. Ya, vamos a ir al Paint. Este es el Paint. Ya, el modo de operar, nosotros, ¿no es cierto?, teníamos una lista que era un 1, un 2, un 3 y un 4. El 1 nos interesa tomarlo porque es la cabeza y es el número que nosotros vamos a tener que estar trabajando al principio. El 2 también nos interesa tomarlo porque es el número que queremos dar vuelta con el 1. Y el 3 igual también nos interesa tomarlo porque es el número que vamos a querer pasar en la siguiente vuelta de la recursividad. Ojo, este ejercicio se puede resolver iterativo, pero es más ordenado, es más limpio resolverlo con recursividad. Y además nos entrena un poco la cabeza, un poco como podrían ser problemas tipo prueba. ¿Ya? Entonces estos tres datos los tenemos que guardar en una variable. ¿Qué significa guardarlos en una variable? Si yo lo guardo en una variable auxiliar 1, este valor, estoy guardando la cabeza. Este va a ser la cabeza, este va a ser la cabeza.next y este va a ser la cabeza.next.next. Pero para no poner .next y no sé qué, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir de que el A1 guarde la cabeza apuntando un nulo, y eso simplemente es diciéndole A1 va a ser igual
a head. ¿Ya? Y diciéndole eso simplemente, lo que nos está guardando es un 1 apuntando a un nulo. Es la cabeza apuntando a un nulo. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Lo que hicimos fue separar este 1 de la lista original. Lo separamos en una variable auxiliar. Podemos crear, dijimos que íbamos a crear otra variable auxiliar, una variable auxiliar 2, que iba a guardar el head.next. O sea, en este caso el 2 que apunta un nulo. Luego dijimos que íbamos a guardar una siguiente, o sea, hacer una siguiente variable auxiliar que lo que iba a guardar iba a ser el head.next.next o en su defecto el aux2.next también puede ser, porque estamos guardando el dato del head.next apuntando a un nulo, ¿cierto? Y en este caso quedaría un 3 apuntando a un nulo. Estoy haciendo en el ejemplo que nos sale ahí, en el test case que nos sale ahí. Ya, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Vamos a verlo. Y lo siguiente que tenemos que hacer es darlos vueltas. Ya, ¿cómo los damos vueltas? ¿Qué queremos conseguir nosotros? Nosotros lo que queremos conseguir es que S1 quede apuntando a S3 y que S2 quede apuntando a S1. Eso lo podemos hacer en dos líneas de código. Le decimos que el A1, que el siguiente del A1, ¿no es cierto? Que este de acá, este null de acá, le podemos decir que apunte a A3, que lo que guarda es un 3, ¿cierto? Entonces lo que le podemos decir es, aquí guárdame el A3, estos A3. ¿Ya? Guárdame el 3, que apunta un nulo. Ya, perfecto. ¿Y eso cómo se lo podemos decir? Eso se lo podemos decir como A1.next es igual a A3. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya que guardé el valor de A3 acá en el A1.next, ahora lo que quiero hacer es guardar en el A2.next, o sea, aquí, en donde está el null del A2, aquí quiero guardar esto. ¿Ya? Y cacharon que aquí se hizo... Aquí se puso un 1 y aquí hicimos el swap al tiro. Aquí se puso un 1. Estoy escribiendo con rojo. Aquí se puso un 1, se puso un 3 y se puso un nulo. Ya, está quedando. ¿Por qué? Porque dimos vuelta a este. Pero ¿qué pasa con el siguiente par? No está ordenado. Es un 3 apuntando un nulo. ¿Y qué pasó con el 4? Nos comimos el 4. Ya. Eso se va a hacer en la siguiente recursividad. O en la siguiente vuelta de la recursividad. ¿Ya? ¿Cacharon que aquí nos quedó el arreglo bacán? Nos quedó hecho un swap. Hizo un swap. Pero ahora lo que tenemos que hacer es llamar a la función recursiva. Decirle, oye, yo quiero que este 2 con este 1 ya no apunte un 3, como salía acá, como un 3 y a un null. Yo lo que quiero, no quiero esto. Yo lo que quiero hacer es llamar nuevamente a la función recursiva pasándole el 3, ¿no es cierto? La función recursiva, yo le paso el 3. Quiero llamar la función recursiva con esa incógnita que habíamos dicho, que esto iba a resultar, o sea, esto iba a ser el valor que resultara en la vuelta 2. Esta es la vuelta 1, ¿ya? Y para sacar ese resultado yo lo que le iba a pasar iba a ser un 3. Ese 3 de ahí. O sea, el primero del siguiente par, por así decirlo. Entonces, como yo se lo pasé, voy a borrar esto. Yo aquí, como le pasé el 3, no le pasé solamente el 3. Yo le pasé el 3, el 4 y el nulo. ¿Ya? Yo le pasé la lista desde el 3. Entonces, lo que vamos a tener que hacer... Ya. Una pequeña interrupción, pero ya, vuelvo. Ya, dijimos que iba a ser íbamos a mandar desde el 3, el 4 apuntando un nulo, el 3 que apunta el 4 que apunta el nulo,
eh, a la siguiente vuelta. Esta va a ser la vuelta número 2, ¿ya? Y lo que vamos a hacer va a ser lo mismo. Definir un A1, que el valor que va a almacenar va a ser este. Nos preocupan estos tres valores, ¿cierto? El valor que va a almacenar, aquí está, va a ser un 3 que apunta un nulo. El valor que va a almacenar en el 2 va a ser un 4 que apunta un nulo. Y el valor que apunta un 3 va a ser un nulo. Y el nulo no apunta a nada porque no se dice que un nulo apunta un nulo. Simplemente va a ser un nulo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tener que hacer va a ser lo mismo de acá. Reemplazar el a1.next, o sea, ese nulo, este nulo de aquí, lo vamos a reemplazar. Vamos a borrar aquí. Y lo vamos a reemplazar por el A3, que es un nulo. Ya, borro un nulo para poner otro nulo. Ya, pequeñas pifias. Y en el siguiente paso dijimos que íbamos a poner en el A2.next, o sea, en ese nulo de ahí, en este nulo de acá, lo íbamos a borrar. ¿Cierto? Lo borramos. Y le ponemos el A1. O sea, en A2.next va a ser igual a A1. ¿Y A1 qué es? A1 es un 3 que apunta a un nulo. Y se dieron cuenta que nuevamente lo hicimos. Hicimos el swap. Ya, perfecto. Entonces ahora lo que tenemos es un 4, un 3 que apunta a un nulo. Pero, como acá también, yo también le quiero decir, oye, este valor de acá, yo no quiero que apunte un nulo, sino que apunte al resultado de la 3, de la iteración 3. O sea, de la vuelta 3, perdón. Y yo lo que le mando cuando vuelvo a llamar a la función es este número acá. Es un nulo. O el número que antes se ocupaba acá, que es un nulo. Acuérdense que así está la recta. Es un 3, o sea, un 4 que apunta a un 3, que apunta a un nulo. Pero yo lo que quiero hacer es reemplazar ese nulo y poner el valor de 3. Y ese nulo aprovechar llevándolo como cabeza de la función. Entonces, como vemos al principio en el caso base, ¿qué iba a pasar cuando llega a un nulo? En la tercera vuelta, vamos a decir que esta es la tercera vuelta, dice, yo le estoy pasando un nulo. Ah, ¿y qué decía en el caso base? En el caso base decía que si la cabeza era nulo, entonces yo lo que iba a imprimir es la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que va a retornar aquí? Va a retornar un nulo. Ah, perfecto, ya. Entonces ya tengo un resultado. Ya tengo un resultado para irme para atrás. Entonces, digo, ¿qué es lo que me retornó de la 3? ¿Cuál es el resultado de la 3? El nulo resultado de la 3. Ah, el resultado de la 3 no es una incógnita. O sea, ya no es una incógnita. Ahora ya sabemos cuál es. Es un nulo. ¿Ya? Voy a borrar esto. Entonces ahora sabemos de que todo esto es el resultado de las dos. Y ahora podemos resolver ese. ¿Ya? Pero antes tenemos que decirle que queremos retornar esto. ¿Cómo le decimos que queremos retornar esto? Le decimos retórname A2. ¿Por qué? Porque A2 tiene esta línea. A2 es lo que tiene esto. ¿Ya? Entonces lo que tengo que retornar es A2. ¿Y qué me retorna A2? Un 4, un 3 y un nulo. Que este nulo fue el resultado de esto. ¿Cierto? Entonces ahora nos vamos acá. ¿Qué es lo que pasa? El resultado que retornó en el 2, como podemos ver, era un 4 que apuntaba a un 3 que apuntaba a un nulo. Y ahora dice, ya, entonces retórname eso. ¿Qué me vas a retornar? El A2, como lo hicimos acá. Retórname A2. Entonces, ¿qué me retorna finalmente? Un 2 que apunta a un 1, que apunta a un 4, que apunta a un 3 y que apunta a un nulo, que no lo dice en el programa, pero siempre apunta a un nulo. No lo dice gráficamente, pero tengan en cuenta que sí. Esto es lo que finalmente nos retorna. Y eso es todo el ejercicio de recursividad.
Es complicado ver al principio, pero después cuando uno ya va teniendo más práctica se va haciendo más facilito. Ya, vamos a ir al código. Como lo hicimos acá en el Paint, vamos a ir al código. Dijimos que íbamos a crear 3 variables. Vamos a usar la técnica que les enseñé en la primera tutoría. Si no lo han visto, vean el primer video de las tutorías, que es con control y con alt y con las flechas ustedes pueden seleccionar una gran cantidad de espacios, como lo hice recién. Entonces nosotros podemos poner acá list node y dijimos que todas se iban a llamar A. Dijimos el auxiliar 1, el auxiliar 2 y el auxiliar 3, ¿ya? Y todas estas van a tener un igual, ¿ya? Y dijimos que el auxiliar 1, como dijimos en el Paint, iba a estar apuntando a la cabeza. Entonces iba a estar apuntando a la cabeza. El auxiliar 2 iba a estar apuntando al siguiente de la cabeza, por lo tanto iba a estar apuntando a head.next. Y el auxiliar 3 va a estar apuntando al siguiente del siguiente de la cabeza, pero van a escribir head.next.next, vamos a escribir a2.next, ¿ya? Y ahí tenemos los nodos ya separados, ya los tenemos separados. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer el swap. ¿Y el swap cómo lo hacemos? Lo hacemos como dijimos antes. Dijimos, quiero que el siguiente de A1 sea A3 y el siguiente de A2 sea A1. ¿Ya? Entonces ponemos A1.next va a ser igual a A3 y A2.next va a ser igual a A1. ¿Ya? Y ahí hicimos el swap. Ahí hicimos esto de acá. O sea, bueno, no, sí, esto de acá. Hicimos esto. Y ahora tenemos que hacer esto, la recursividad. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, primero nos verificamos si es que el siguiente valor puede llevar un nulo, que eso lo verificamos con... O sea, si es que el siguiente valor existe, que eso lo verificamos con A3 tiene que ser distinto a nulo, así nos verificamos que el valor existe. Y en caso de que sí, entonces vamos a reemplazar este valor de acá, este 3 de acá, como habíamos dicho que dejábamos esta incógnita, entonces vamos a reemplazarlo por la incógnita. ¿Cómo lo reemplazamos por la incógnita? Le decimos que A1.next, porque recordemos que A1 es lo que le sigue a A2, entonces A1.next va a ser igual a, llamamos la función de nuevo, swap in pairs, le borramos el list node, le devolvemos, en vez de la cabeza, le devolvemos el A3, ¿ya? Porque dijimos que le íbamos a dar el A3 y al mismo tiempo lo íbamos a cambiar. Porque queríamos que se ordene, porque queremos que el otro par se ordene. Y luego le vamos a decir, retórname el A2. ¿Y por qué retórname el A2? Porque por lo que les dije anteriormente, porque el A2 es lo que contiene esta lista de acá. El A2 es lo que contiene esta lista de acá, ¿ya? Si corremos el programa, ojalá que no tire error, ya, funciona perfectamente. Lo subimos, debería funcionar. Sí, funciona perfectamente, ¿ya? Y ese es el ejercicio Swap Nodes in Pairs. No está tan difícil. Sí, requiere un poco más de avanzado, pero es un buen ejercicio para poder ejercitar. Es un buen ejercicio para poder ejercitar, claramente no. Es un buen ejercicio para poder entender cómo funcionan los nodos y sobre todo cómo trabajar con nodos recursivamente. Ya es muy importante eso para muchas soluciones que podemos tener para ejercicios de árboles, de binary tree. Ya. Ahora voy a explicar la tarea que les había dejado, o los ejercicios propuestos. Una es una tarea bastante sencilla y la otra es ya más desafiante, podría ser. Más tipo prueba. Bueno, el primer ejercicio se llama
sumar los hijos de un nodo, o sea, se llama Children Sum Parent, y se trata de sumar los hijos de un cierto nodo en un árbol y em, ver si es que la suma de esos hijos es igual al nodo. ¿Ya? Yo les había dicho que igual les voy a explicar árboles la próxima clase, pero como ya saben árboles de... O sea, voy a hacer una pequeña explicación porque yo sé que en las clases le explican árboles y todo eso, entonces estaría de más que yo le hiciera una explicación y todo eso. Pero igual en la próxima clase les voy a hacer una pequeña explicación, pero quiero que resuelvan estos ejercicios porque quiero saber cómo están en árboles. ¿Ya? Este ejercicio se trata, bueno, como les había dicho, de ver los hijos de un nodo. Si es que la suma entre estos dos hijos es igual al nodo, entonces imprimir un 1, ¿ya? Pero imprimir un 1 si esto pasa en todo el árbol. Si es que hay en alguna parte del árbol esto no pasa, entonces nosotros vamos a tener que imprimir un 0. Entonces en cuanto encontremos ese caso, nosotros decimos 0. 0. Ya no me interesa lo que pase, aquí hay un caso que no se da esta condición y imprimimos un 0. ¿Ya? Ese ejercicio simple. El otro ejercicio es Lowest Common Ancestor, que es un ejercicio bien típico. Ya es más difícil y yo quiero simplemente que lo resuelvan. No que lo resuelvan ni de una forma recursiva ni de una forma iterativa. Simplemente que lo resuelvan. Yo tengo que ver, o sea, ahí voy a evaluar si es que les voy a mostrar, cuando les tenga que mostrar este ejercicio cómo hacerlo, si hacerlo de una forma recursiva o si hacerlo de una forma iterativa, ¿ya? Ahí tengo que evaluar cómo les quiero presentar este ejercicio, pero primero quiero saber cómo están en árboles. Estos ejercicios, ojo, van a ser, ojalá que ya los traigan hechos la próxima clase, perdón, la próxima tutoría, y que lo tengan, o sea, para ver yo cómo están en árboles y como vamos a ver árboles, entonces vamos a hacer más ejercicios, y si hacen yo creo que les van a parecer bien fácil los próximos ejercicios. Ya, una pequeña explicación de este. Ustedes les pasan un árbol, les pasan dos números y ustedes tienen que ver que esos dos números dentro del árbol tienen que ver cuál es el nodo que tienen en común, cuál es el ancestro, por así decirlo, más... o sea, el ancestro en común que tienen estos dos. Por ejemplo, si te pasan el 6 y te pasan el 1, el ancestro en común que tienen es el 3, ¿no es cierto? Porque el 3 se conecta al 5, el 5 al 6 y el 1 se conecta directamente al 3. Entonces el ancestro en común sería el 3. En el caso del 5 y el 1, del 5 y 1, el ancestro común entre esos dos es el 3, ¿ya? Este ejercicio, como les dije, iterativo, recursivo, como quieran, mientras esté dentro de los márgenes de... Bueno, mientras sean esas dos soluciones, iterativo y recursivo, no creo que les quede de otra con los recursos que tienen ahora. Y eso, y lo vamos a revisar, lo vamos a ver. Y vamos a ver otros ejercicios de recursividad en la próxima tutoría. Así que eso es todo. Y eso.